entre otras, y la mayoría de personas se ha quejado de este tema dentro de los municipios aledaños. Entonces, lo que pasó con él el fin de semana es una muestra del mal desempeño de él, y en definitiva no lo pudimos conocer a raíz de personas que estuvieron denunciando en las redes sociales. Si no fuese así, de lo contrario, nadie hubiera sabido nada y las cosas hubieran continuado. Esto quiere decir que también el funcionamiento del IVA no era bueno ni correcto, y al final de cuentas yo creo que es buena que se haya disolvido porque no estaba cumpliendo su misión. Ahora la pregunta es qué se va a hacer con la ley de bienestar animal que se aprobó aquí en la Asamblea Legislativa, porque se tienen que hacer algunos cambios porque era un ente que estaba regulando por parte de esa ley. Entonces, pues vamos a ver qué se hace dentro de la Asamblea y las modificaciones respectivas. Muchas personas se quejaron del cierre de Chivo Pets, varios usuarios que decían que era algo muy positivo lo que se estaba haciendo dentro de él, y bueno, al final de cuentas la presión de la gente permitió que continuara. Pero dijimos que el fracaso que iba a ser el tema del Bitcoin. Al final pues han tenido que recular dentro de la Asamblea Legislativa, ustedes lo han podido ver en las sesiones plenarias anteriores, y es algo que esperamos que al final pues se le dé una solución al problema. Yo creo que lo más importante es ver qué se va a hacer con las pensiones de los salvadoreños, más que cualquier tema es en las pensiones. Y como lo hemos conocido a través del Fondo Monetario Internacional, porque todo esto se ha sabido a través del fondo, y es que, por ejemplo, la cuenta de garantía solidaria que se va a acabar en el año 2027, y esto se les advirtió y se les dijo dentro de la sesión plenaria. Incluso una diputada acusaba a los propios usuarios de su propio dinero de que eran malas personas solo por el hecho de poder pedir que se les diera un adelanto. Y eso, perdón. No, y eso ha sido una lástima, que al final se tomaron decisiones porque decían que se habían hecho muchos estudios actuariales que no fueron ciertos, porque al final de cuentas lo que nos dice es que nunca se hicieron los estudios necesarios, y por eso es que la cuenta de garantía solidaria va a terminarse en el año 2027 y por lo tanto se va a tener que hacer una reforma de pensiones. Otra de las cosas que también se dijo dentro de las sesiones plenarias, decían que no se iban a tocar el dinero de los fondos de pensiones, y ya conocimos que es mentira, que de cada $10, 8 se han ocupado por este gobierno para fines que en definitiva no son los de la gente que ha cotizado y para mejorar. Entonces yo creo que todo eso debe de ponérsele un paro en este momento y hacer las reformas respectivas, pero que sean beneficiosas para la gente, porque el problema es que se hacen reformas, pero dejan en menoscabo a muchos de los usuarios de los fondos de pensiones. Sin embargo, las AFP han tenido muchísima más rentabilidad ellos, y no los usuarios de las personas que estamos cotizando en las AFPs. Y que se ha hecho la Asamblea Legislativa en noviembre y diciembre, más de $72,000 que se gastaron prácticamente para ser diputados no enviados. Mire, se convirtieron en lo que tanto criticaron, ¿verdad? Que eso es lamentable. Yo creo que al final entiendo, por ejemplo, un presidente de un congreso, que es normal que se le inviten o que se le den gastos pagados porque está representando a un país, pero ir con comité de aplausos no sirve de nada. Yo creo que estamos en un momento donde debería de haber austeridad en todas las instituciones del Estado y dejar de estarse malgastando en dinero en cosas que no traen ningún beneficio para el país, porque yo no veo que de esos viajes que hayan hecho los demás diputados traigan aquí a la Asamblea Legislativa alguna reforma de ley o algo que haga algún cambio o algún beneficio para los salvadoreños. Entonces ojalá que ya no se hagan este tipo de viajes y que eso pare. Siempre con el tema del Fondo Monetario se recomienda o se pide al Estado salvadoreño transparentar compromisos, pero básicamente eso se convirtió en la partida secreta del gobierno actual. ¿Creen ustedes que de verdad se va a transparentar el uso de estos fondos? Mire, el FOPROMIS se ha convertido en la caja chica de este gobierno, de ahí es donde están haciendo uso de todo lo que no pudieron hacer con la partida secreta. Es la nueva partida secreta del gobierno y es una lástima. Yo creo que se creó con una finalidad importante, que era apoyar aquellas situaciones inconvenientes que se daban dentro del país y que se ha mal utilizado. Entonces eso es un problema, y esperaría yo que todo se transparente. Es que no podemos seguirle poniendo a todas las cosas reservas de información, y este ha sido el problema que ha venido durante todo este gobierno. Por eso les decíamos nosotros que si nos hemos dado cuenta, por ejemplo, del quiebre por ejemplo, del Chivo Wallet, que lo conocimos a través del fondo, entre otras cosas, ha sido por ellos, porque los organismos han tenido que ser los que han descubierto al gobierno, porque el gobierno le ha puesto cierta información a todo.
y ese mismo diputada se pide que la independencia económica y en la Cámara de Cuentas siempre dependerá el gobierno central que haya independencia de parte de estos entes de control. No va a haber independencia ni de la Fiscalía, ni de la Corte de Cuentas, ni ninguna institución, porque todas las instituciones están secuestradas. Creo que por eso es la importancia de que existan diferentes partidos políticos dentro de la Asamblea Legislativa para las elecciones de segundo grado, para que sean personas que realmente convengan a los salvadoreños y no sean personas impuestas por los partidos políticos, que fue lo primero que hizo este gobierno. Ellos le llaman gobernabilidad, pero no es gobernabilidad. Lo que ellos han buscado es secuestrar todas las instituciones para beneficio de ellos y deshacer todos aquellos controles interorgánicos que existían dentro de nuestra Constitución, porque prácticamente no existen. Y por eso era importante la separación de poderes, que es algo que no se está dando, y por eso vemos una Corte de Cuentas de que solo busca a los opositores, pero no ve a lo que se está haciendo en este gobierno. Imagínense el nivel de descaro que se ha tenido por parte de, en este momento, que lo que pasó con José Chicas, alcalde de San Salvador Este, le dieron tiempo hasta de irse del país. Hubiera sido un opositor o hubiera sido otra persona, en ese mismo momento le caen encima por incumplimiento de deberes y estuviera preso. Pero dicen que no le han podido encontrar nada, pero a otras personas sí se lo han podido hacer. Entonces yo creo que, por ejemplo, a un ciudadano que atropelló a una persona en San Miguel, a un gato, perdón, que atropelló a un gato en San Miguel, y a ese se lo llevaron preso. Y entonces dicen, no pueden atribuírsele conductas, por ejemplo, decía que él personalmente había indicado que le hicieran daño a los animales, pero sí hizo algo. No cumplió el deber que se le había dado por parte de los ciudadanos para poder habilitar y hacer bien ese albergue. Y eso es un incumplimiento de funciones, y por eso sí se le pudo haber sancionado, y sin embargo no se le ha hecho nada. Entonces yo creo que la justicia en este país se está volviendo selectiva. Hay a unos que sí se le aplica y a otros que no se le está aplicando. Y lo mismo ocurre en este caso cuando no hay independencia en otros sectores, como la Corte de Cuentas, como la Fiscalía General de la República, entre otros. Si hubiera separación de poderes, las cosas fueran diferentes. Diputada, ¿qué reformas a la ley de pensiones cree usted que se deberían de hacer, tomando en cuenta lo que se que se va a acabar el fondo de garantía solidaria y que se vence el plazo que tiene el gobierno para pagar intereses y capital de deuda? Mire, vamos a esperar y vamos a verlo, porque yo no les puedo dar una opinión sin tener estudios reales y sin hablar con economistas y personas especialistas en el tema. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver cómo se puede actuar, porque por tomar decisiones arrebatadas como la que hizo este gobierno es que nos encontramos en un problema con las pensiones y que se tiene que reformar a más tardar en el año 2026. Se va a reforzar el presupuesto del Chivo PETS para su funcionamiento, diputada, 10 millones de dólares. ¿Cómo ve usted esta asignación presupuestaria que se podría hacer? ¿Cree que es acertada, tomando en cuenta que también hay necesidades en otros hospitales, en el seguro social, falta de medicamento, falta de comida, incluso de Zacatecoluca? Nuestros animalitos, recordemos que todos amamos a los animalitos y todos queremos que estén protegidos y queremos que estén con bien porque son indefensos. Pero también hay prioridades que este gobierno ha dejado, y por ejemplo una de ellas es la falta de medicamentos que hay en los hospitales y sobre todo en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Hemos visto quejas de mucha gente que le dicen, por ejemplo, que no hay medicamentos y que los tiene que comprar aparte. Entonces yo creo que eso debería de ser prioridad en este gobierno en este momento, y de ver cómo podemos lograr de que no exista esta falta de medicamentos en los hospitales y en las instituciones como el Instituto Salvadoreño del Seguro Social.